Amados, Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí en el púlpito otra vez. Tenía tantas ganas de hacerlo. Hoy tengo una palabra que yo la considero bien especial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas fundamentales para la vida de un creyente. Estamos hablando de la vida en el Espíritu y hoy específicamente voy a hablar sobre la necesidad de nacer de nuevo. Este concepto, nacer de nuevo, no es un concepto que nosotros debemos interpretarlo como un acto de una sola ocasión, sino que nacer de nuevo es un proceso que nos va a llevar la vida completa. Y cuando nosotros consideramos que nacer de nuevo es un acto, es un solo acto, y hablamos de que yo me convertí en el año tal y allí le di mi vida a Cristo, pues está chévere que conozcas la fecha y que sepas cuándo comenzó. Pero nacer de nuevo es un proceso que nos tomará la vida entera y es importante que nosotros siempre permanezcamos en ese estado de nacer de nuevo. Quiere decir que este mensaje es de mucha importancia para todos los cristianos de la tierra y sobre todo mucho más ahora que la venida de Cristo está tan cerca. Ese pequeño silencio que hubo fue profetizado en las Escrituras. Que cuando se hable de la venida del Señor en estos tiempos, la gente como que no va a reaccionar como se reaccionaba en aquellos tiempos donde la iglesia estaba apasionada con la venida de Cristo y estaba tan consciente de lo cerca que venía Cristo que clamaban al Señor para que eso se cumpliera y estaban bien atentos a la situación. Así es que a todos nos pasa, pero yo quiero asegurarme que Uno Church sepa, entienda, lo espere y se apasione por la segunda venida de Cristo, que está mucho más pronto de lo que la mayoría del mundo entiende y sabe. Cristo viene pronto. Aleluya. Ahora, el mensaje de hoy, escucha bien, el mensaje de hoy tiene como propósito separar a los religiosos de los hijos de Dios. Y quiero que entiendan que para los últimos años, para los últimos tiempos, habrá más religiosos que hijos. Y todos nosotros tenemos que estar atentos a la palabra y todos nosotros debemos estar atentos a la voz del Espíritu, porque nosotros, siendo hijos, no necesariamente nos vamos a dar cuenta cuando volvimos a aquel estado de ser religioso. Y el mensaje de hoy pretende hacer esa separación. Este mensaje tiene como propósito separar a los seguidores de Cristo de los discípulos. Y tú dirás, pero espérate, pastor, yo soy un seguidor de Cristo. Sí, pero debemos entender que son muchos los que siguen a Cristo, pero no todos los que siguen a Cristo son discípulos. Y el propósito de este mensaje es crear conciencia y separar a los simples seguidores de Cristo de los verdaderos discípulos. Así que estamos hablando de un asunto serio y vamos a caminar hoy por tierra escabrosa. Este mensaje de hoy pone en perspectiva la diferencia entre los creyentes y los nacidos de nuevo. Son muchos los creyentes, pero no todos son nacidos de nuevo. Y con el pasaje que vamos a ver, vamos a darnos cuenta claramente de esa realidad. De que hay gente muy religiosa, muy devota, que no son hijos y no son nacidos de nuevo.
Y cuando Jesús vino a traer el Evangelio, vino a traer el mensaje del Evangelio, Él fue bien claro sobre el asunto. O sea, es necesario nacer de nuevo. Así es que son muchos los creyentes, pero no son muchos los nacidos de nuevo. Si escuchamos con detenimiento, y el que tenga oídos para oír, que oiga. El que escucha con hambre de la verdad del Evangelio, este mensaje puede ser chocante o quizás retante, porque nos va a provocar a evaluar con temor y temblor dónde estamos en cuanto a la vida del Espíritu se refiere. Vamos a entrar en tema. Juan capítulo 3 y verso 1 comienza diciendo de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo, un principal entre los judíos. Y debo aclararte que ser fariseo implicaba que era un sacerdote judío, un estudioso de las Escrituras, un creyente del verdadero Dios, un maestro de la palabra. Y ese fue del que Jesús relata en esta historia que se le acercó. En el verso 2 dice: refiriéndose a Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que Nicodemo reconoce que Jesús viene de parte de Dios, y Nicodemo es un creyente. El verso 3 dice: respondiendo Jesús, no a una pregunta, escucha esto, Jesús no va a decir esto porque Nicodemo preguntó algo, no, al contrario, Nicodemo lo que hizo fue declarar una poderosa verdad. Jesús viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que él hace si Dios no está con él. Eso fue todo lo que dijo. Sin embargo, Jesús responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue una declaración contundente, fuerte, que le está mandando un mensaje a un creyente, a un sacerdote, a un religioso, a un estudioso de la palabra, a un maestro de las Escrituras. Así es que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos hablando de palabras fuertes, pero está bien. Vamos entonces a buscar la definición, o mejor dicho, vamos a averiguar cómo define Jesús nacer de nuevo. ¿Qué significa para Jesús nacer de nuevo? Y eso pues hay que estudiarlo, porque nosotros, como cualquier ser humano carnal en este mundo terrenal, pues nosotros necesitamos estar constantemente metidos en la palabra y hablando con Dios para evaluarnos. Porque estamos en tiempos peligrosos, el Señor viene pronto, y nosotros en nuestras limitaciones de humanos y en nuestras limitaciones de la carne, nosotros podemos perdernos en el camino sin darnos cuenta. Por lo tanto, es necesario estar atento. Y cuando Jesús dice: nadie que no haya nacido de nuevo puede ver el reino, nadie va a entrar al reino si no ha nacido de nuevo, hay que buscar la definición. Porque el que alguien no haya nacido de nuevo no puede ver el reino. Señores, estamos hablando de asuntos serios. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Y entonces Nicodemo le pregunta: defíneme eso. En el verso 4, él le está pidiendo definición. Y le está diciendo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
Obviamente lo está analizando a la luz de la lógica humana. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús en el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¡Boom! Ahora Jesús le está dando más información. Ahora Jesús le dice, ¿tú quieres la definición de lo que es nacer de nuevo? Entiéndelo. El que no nazca del agua y el que no nazca del Espíritu no va a ver a Dios, no va a entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús habla del nacimiento del agua, ¿de qué estará hablando? Pues obvio, está hablando del bautismo en agua. Y él está diciendo, nadie que no se haya bautizado en agua no entrará al reino de los cielos. Porque el bautismo en aguas es una declaración pública, es una decisión donde nosotros hacemos oficial ante el testimonio del mundo. Le estamos diciendo al mundo entero, decidí ser cristiano, he decidido darle mi vida a Cristo y entro a las aguas bautismales para dar testimonio de mi fe. Y dice la Escritura que cualquiera que se niegue a bautizarse no entrará al reino de los cielos. Yo no sé, si a mí me bautizaron cuando yo era un bebé de meses de nacido, donde yo no tenía conciencia de lo que yo estaba haciendo, yo corro a bautizarme otra vez, perdóname. Yo corro a bautizarme otra vez, ¿por qué? Porque el que se bautiza en agua, la Escritura dice que tiene que estar consciente de lo que está haciendo, porque es una decisión seria, es un compromiso de por vida, donde yo estoy diciendo, quiero casarme en pacto con Jesús, mi Salvador. Y quiero darle testimonio al mundo que esa decisión yo la tomé. No fue que los padres me la tomaron por mí, yo la tomé. Porque decidí arrepentirme de mis pecados y decidí obedecerle al Señor y ser cristiano. Y ser cristiano es vivir como Jesús, y es caminar como Jesús, y es hablar como Jesús, y es comportarme como Jesús, y es inclusive pedirle que su poder se transfiera a mí para yo poder continuar la obra que Él comenzó. Eso es ser cristiano. Y aquel que se bautiza se hace un compromiso para ir en esa dirección. Pues muy bien. Quiere decir que si Jesús está diciendo que todo el que nazca del agua, que es el bautismo en agua, y todo el que nazca del Espíritu, pues ¿de qué está hablando? Pues está hablando de otro bautismo. Y está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Y Él está diciendo que para que todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos, que quiera ver a Dios, es necesario bautizarse en agua y también recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¡Boom! En mis tiempos, escucha, en mis tiempos donde yo no nazco en Cristo en una iglesia, yo nazco en Cristo prácticamente en la calle. Y nosotros, en medio de aquel avivamiento juvenil de jóvenes, donde no teníamos pastor, no teníamos iglesia, no teníamos doctrina, no teníamos educación, solo habíamos tenido un encuentro con Cristo. A mí me dijeron, lo primero que me enseñaron fue, tú tienes que bautizarte y tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y yo dije, pues bautizarme lo hago yo. Pero y el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo lo consigo? Y lo que me dijeron fue, hermano, busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios, porque el bautismo lo decides tú. Pero el bautismo en agua, eso es algo que te da Dios cuando lo procuras
con todo el corazón. Mano, y como recién convertido, yo dije como que, ¿qué? ¿What? Eso lo quiero yo. Yo no voy a descansar hasta que yo reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque yo en mi ignorancia, yo decía, yo acepté a Cristo, pero en realidad, yo no soy del todo cristiano. En mi manera de pensar como recién convertido, yo decía, yo acepté a Cristo, pero yo no soy del todo cristiano hasta que yo sea investido, bautizado en el Espíritu Santo. Cuando yo sea bautizado en el Espíritu Santo, yo sabré que soy cristiano. Porque una cosa es yo dar testimonio de Cristo y otra cosa es que Él dé testimonio de mí. Y desde muy temprano yo lo entendí de esa manera. Entonces Jesús le dice a Nicodemo en el verso 6, lo que es nacido de la carne, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. En otras palabras, Él está diciéndole a Nicodemo, entiende esto bien, tú naciste de mujer. Eso te hizo carne, eso te hizo humano. Pero es necesario que tú nazcas de nuevo en el Espíritu, porque cuando tú naces de nuevo en el Espíritu, entonces te haces espíritu. Quiere decir que si una persona natural quiere convertirse en una persona espiritual, ¿cómo se hace? Orando, ayunando y esforzándome por portarme bien, vestirme como los cristianos, ponerme el uniforme de los cristianos. Sí, todas esas cosas son buenas y son necesarias, pero lo que me hace a mí es espiritual, no es cosas que yo pueda hacer. Yo puedo buscar el rostro de Dios, eso es lo más que yo puedo hacer. Buscar el rostro de Dios es lo más que puedo hacer. Es meterme en las Escrituras, es lo más que puedo hacer. Pero quien me hace espiritual es el Espíritu. A través de un encuentro con el Espíritu. Cuando yo tengo un encuentro con el Espíritu, un impacto con el Espíritu, ahí es donde mi vida es transformada. Hay cosas que ocurren cuando venimos al altar y le entregamos nuestros pecados y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero la Escritura habla de algo mayor. Tuvimos un encuentro con el Hijo, porque el amor del Padre nos invitó y nos sedujo y nos llevó y nos redarguyó y nos llevó a acercarnos al Hijo, el Salvador. Pero Él dijo, el que no tenga un encuentro con el Espíritu no entrará al reino de los cielos, no verá el rostro de Dios. Quiere decir, señores, que esto no es una opción. Esto no es una opción, es una necesidad. Hay veces que yo he hablado con creyentes y le he hablado del tema del Espíritu Santo y le he preguntado, oye, ¿tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Ay, yo no sé. Pero ¿cómo que tú no sabes? Pues yo no sé. Y dije, pero espérate, mira, la palabra dice esto y esto y esto sobre el Espíritu Santo. Y dice, bueno, yo se lo he pedido, pero cuando Él quiera que me lo dé, cuando Él quiera. Y suena bien, porque en realidad quien lo da es Él. Pero por favor, amado hermano, escúchame, entiéndeme. Dios no se lo da al que no lo anhela. Dios no se lo da porque eso es lo más sagrado de Dios. Imagínate que dice la Escritura que nosotros podemos pecar contra el Padre y se nos será perdonado.
Podremos pecar contra el Hijo y seremos perdonados, pero si pecamos contra el Espíritu Santo en una blasfemia contra su nombre, la Escritura dice, no pidas perdón porque nunca se te va a perdonar. Estamos hablando de algo serio. Y entonces Dios está diciendo, los verdaderos hijos del reino, los verdaderos creyentes, los hijos de Dios de verdad, son los que han tenido un encuentro con el amor de Dios, han tenido un encuentro con el Hijo, el perdonador, con el Mesías que redime nuestros pecados. Pero también es necesario y es menester que tengamos un encuentro con el Espíritu Santo, que tengamos un encuentro transformador con el Espíritu Santo, que tengamos un encuentro cara a cara con el Espíritu Santo para que Él transforme toda nuestra naturaleza. Yo sabía que iba a haber este silencio. Y sabes, qué bueno. Porque yo sé que cuando en unos church hay silencios tan sepulcrales es porque están bien atentos. Y es porque algo está ocurriendo. Y sabes algo, yo sé que este mensaje puede traer a algunos tristeza. A otros les va a provocar una ansiedad, quizás. A otros, pasión. Pero aún las tristezas que los mensajes de la palabra de Dios nos provoca, dice la Escritura, que son buenas porque son tristezas que nos van a conducir al arrepentimiento. Y son tristezas que nacen de la conciencia de que yo sé que yo necesito algo más. Y si hay gente que este mensaje te entristece, pues permíteme decirte, a mí me entristeció también. Y a lo largo de mi camino en Cristo, que se cumplieron 50 años, esa tristeza ocasionalmente me ha revisitado. Cuando el Señor me ha revelado que yo necesito acercarme más a Dios y necesito caminar más de cerca con el mover de Dios, refiriéndose a lo sobrenatural de Dios. Y por eso es que yo digo que esto es un proceso que nos va a llevar la vida entera. Hay gente que fueron iluminados por el Espíritu, fueron llenos del Espíritu y su lámpara se le apagó. Y la Escritura habla de aquellos que se le apagó la lámpara. Y la Escritura habla de aquellas vírgenes que su aceite se le agotó. Y si en medio de nosotros hay gente que nunca han recibido el Espíritu Santo, este mensaje es para ti. Pero si hay gente entre nosotros que su lámpara se le ha agotado el aceite, este mensaje también es para ti. Y si hay gente que su lámpara rebosa, y sabes qué, y tu vida ilumina, este mensaje es para ti. Porque así como muchos han perdido el aceite, en cualquier momento cualquiera de nosotros lo podemos perder. Y por eso es necesario que nosotros entendamos cuán serio es que nosotros vivamos, que nosotros caminemos cerca del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, Dios no quiere hijos carnales, Dios quiere hijos espirituales. Él ama a todo el mundo, pero Él va a perseguir en su amor, en su gracia, Él va a perseguir a los carnales para que saltemos de un lado y vayamos al otro. ¿Por qué? Sí, porque hay creyentes que en áreas de su vida andan en oscuridad.
Creyentes que viven todavía con enojos. Creyentes que todavía no resuelven asuntos con sus padres y viven con el corazón endurecido contra ellos. Hay creyentes que viven juntos, pero su corazón está divorciado. Y han dejado de amar incondicionalmente. Ahora están por compromiso, haciéndole daño a sus hijos, porque los hijos se dan cuenta cuando sus padres ya no se aman como debían amarse. Los hijos se dan cuenta cuando los padres han perdido pasión el uno por el otro. Y nosotros los creyentes somos responsables de mantener la pasión en cuanto a las relaciones interpersonales, llámese nuestro cónyuge, pero también tenemos que ser apasionados con nuestros hijos. ¿Tú sabes cuántos padres creyentes tienen hijos con el corazón adolorido? Porque mis padres son creyentes, pero no son cariñosos. Mis padres son creyentes, pero no son afectuosos. Mis padres son creyentes, pero más predomina el mal humor que el buen espíritu. Mis padres son creyentes, pero no me dedican tiempo. Y la Escritura nos enseña que nosotros en todas nuestras relaciones interpersonales tenemos que ser apasionados. Porque así como la fe sin obras es muerta, el amor cuando no actúa también es muerto. Y si yo no lo hago por amor a mi esposa, lo tengo que hacer por amor a Dios. Y si no lo hago por amor, si no lo hago por amor a Dios, si no lo hago por amor a mis hijos, lo tengo que hacer por amor a Dios. Y cuando llego a mi lugar de trabajo, cuando llego a mi lugar de estudio, donde tengo gente difícil, donde tengo gente que me cae mal y donde tengo gente que me han hecho daño, de la única forma que yo puedo mantenerme amando a esa gente difícil, que en mi naturaleza me caen mal. Y de la única manera que yo puedo mantenerme, mantener relaciones abiertas de comunión, es por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, si la esencia de un creyente es vivir en amor, es dedicarle tiempo a la gente, empezando por los de nuestra casa. Sí, porque sería un pecado que yo sea candil de la calle y oscuridad de mi casa. Sería un pecado que yo le dé más cariño a los amigos de la calle que a mi propia familia. Entonces Cristo, por medio de su Espíritu, nos pone en perspectiva y nos abre los ojos y nos ayuda a entender cuando nosotros estamos desviados de la visión, cuando nosotros estamos descalibrados de las prioridades de Dios. El Espíritu Santo es el que constantemente nos habla en lo más profundo de nuestras entrañas y nos dice: hey, para. Vas por mal camino, coge por acá. Y por eso es necesario que nosotros vivamos en la dimensión del Espíritu. Pero nosotros tenemos que procurarlo. Porque lo más delicado de Dios, tú sabes, todo lo de Dios, escucha, todo lo de Dios, Él lo da de gratis. Todo lo de Dios, Él lo da aun cuando no lo merecemos. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, Él lo da cuando nosotros lo anhelamos y con pasión en nuestro corazón lo buscamos. ¿Sabes por qué? Porque es lo más delicado de Dios. Es lo más delicado de Dios. Dios se define a sí mismo como león. Y su Hijo se define como cordero. Pero el Espíritu Santo se define como paloma.
es lo más delicado de Dios. Y por eso Dios el Padre se da de gratis, el Hijo se da de gratis, pero el Espíritu Santo Él lo da a los que lo buscan de todo corazón. Y por eso hay creyentes que no tienen el Espíritu Santo. Gozan del amor del Padre, han sido lavados por la sangre de Cristo, pero se quedaron ahí. Y este mensaje nos está dando una noticia, y el Espíritu Santo está diciendo: Jesús vuelve y viene pronto. Escuchen mi voz y dense por completo, porque lo que les falta ustedes no lo van a lograr sin mí. Lo que les falta de consagrarse, ustedes no lo van a lograr sin mí. Todo lo que necesitan para ver el rostro del Padre, no lo van a lograr sin mí. Sean llenos del Espíritu Santo. Pues sí, Señor, quiero. Bueno, pues búscame y búscalo. Convénceme que realmente tú lo anhelas y lo deseas. Y sabe, cuando este mismo mensaje llegó a mi corazón, yo estuve noche y día, noche y día, noche y día. Y llegó un momento de desesperación que ya yo no oraba. ¿Sabe lo que hacía? Llorar y llorar y llorar. Y cuando iba a mi cuarto, llegaba de la universidad y iba a mi cuarto, cerraba la puerta, tiraba los libros, y yo lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Y yo le decía al Señor: tú sabes por qué lloro. Yo anhelo ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser sellado con el Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Hasta aquel día que les conté recientemente, y para los que no estaban, lo repito. Aquel día que unos hermanos de la catacumba de Bayamón me llamaron y me dijeron: Rey, vamos a ir a orar a un monte allí en Guaynabo. ¿Quieres ir? Y yo decía: wow, mis padres no me van a dar permiso. Jóvenes, tápense los oídos, no escuchen esto. Yo le dije: mis padres no me van a dar permiso porque ellos están súper molestos con que yo me convertí. Y les dije: pero ellos se fueron por un baile, por un party, van a llegar tarde. Así es que agarré la llave del carro de mi mamá sin permiso y me lo llevé. Y me fui para ese lugar. Y allí estuve todo el tiempo que estuvieron los hermanos allí. Yo estuve abrazado a un tronco de un árbol, llorando, diciéndole: Señor, por favor, bautízame en el Espíritu Santo. Y no pasó nada. Y cuando los hermanos dijeron: vámonos, que ya se hace tarde, me entró un dolor en mi alma. Pero fue un dolor, porque yo decía: Señor, yo no me quiero ir de aquí sin que me bauticen en el Espíritu Santo. Ya no tengo fuerza para pedirte. Y cuando nos tomamos de las manos en una oscuridad de la noche tremenda, en ese momento se alumbró todo, pero fue tan fuerte la luz que se encendió en aquel lugar que yo perdí noción de tiempo, de espacio, de lugar. De momento pensé que me había muerto, porque esa luz me golpeó la frente. Pero la luz me golpeó la frente como si fuera un chorro de agua, pero era luz. Pero yo sentía que era como agua lo que me golpeaba la cara, pero no era agua, era luz. Y caí patas arriba. Y yo no sé cuánto tiempo yo estuve allí en el suelo, pero desperté con todos los hermanos alrededor mío, orando por mí y alabando a Dios, porque sabían que Dios me estaba bautizando en el Espíritu Santo. Y fue una experiencia que me marcó para el resto de mi vida. Una experiencia que me marcó para el resto de mi vida.
yo fui un niño que amé la medicina desde que era muy pequeño. Y mis programas favoritos de televisión eran los programas de emergencias médicas. Y eso era lo que yo me pasaba viendo. Emergency Room. Y yo sabía que yo iba a ser médico. Pero el día que yo tuve esa experiencia con Dios fue tan fuerte, que yo le dije al Señor, Señor, después de haberte conocido así, yo no quiero hacer mi voluntad de aquí en adelante, yo quiero que tú hagas tu voluntad conmigo. Yo no quiero vivir mis sueños, yo quiero vivir los tuyos. Lo que tú quieras que yo haga y a lo que tú quieras que yo me dedique, a eso me voy a dedicar. Y cuando él me dijo, vas a ser pastor, yo dije, no, por favor. Yo te dije eso, pero aquí estoy y soy el pastor más feliz del mundo. Y amo lo que hago. Amado, como ningún carnal puede hacerse espiritual, por eso es necesario que Dios nos sumerja en esa dimensión del espíritu para que podamos ser gente espiritual. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en el verso 7, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, no te extrañes, le dijo a Nicodemo, no te extrañes. Lo serio de esta palabra es que Jesús está declarando que era necesario entrar en esa dimensión del Espíritu. Y ese hombre creyente, conocedor de las Escrituras, líder religioso, ahora tenía que replantearse que todos los años que había tenido en el ejercicio de estudiar a Dios, ahora se reducía a una sola cosa, que era necesario ahora buscar tener un encuentro cara a cara con el Espíritu Santo. Así es que, entiéndalo, amado, pueden haber creyentes que no hayan nacido de nuevo, y si es así, hasta que no nazcan de nuevo no verán el reino. Y yo lo digo y me golpea, me choca, pero lo tengo que hacer, porque Cristo viene pronto. Y este tiempo es el tiempo donde nosotros tenemos que despertar y tenemos que reconocer que sin esa unción no vamos a llegar lejos. Así que, señores, volvamos a repasar esto. Hasta que no seamos bautizados en el Espíritu, no vamos a entrar en el reino de Dios. También tendremos que concluir que es necesario permanecer en la dimensión del Espíritu para ver el rostro de Dios. Porque habrá algunos que digan, sí, en el año tal yo recibí el bautismo del Espíritu Santo también, y hablo en lengua todavía. Escucha, la Escritura dice que los dones de Dios son irrevocables. Hay gente que se desconectaron del Espíritu, ya no están en la dimensión del Espíritu y siguen hablando en lengua. ¿Por qué? Porque el don es irrevocable. Así que no te recuestes de que hablas en lengua. No te recuestes de eso. Deja que el espíritu de esta palabra penetre en tu corazón, así como ha penetrado en el mío. También tendremos que concluir, señores, que esto es más serio de lo que creíamos. Así es que tenemos que procurar llamar la atención de Dios. Tenemos que luchar contra la carne para acercarnos más a Dios. Tenemos que tocar el corazón de Dios para convencerlo de que yo no puedo vivir sin el bautismo del Espíritu Santo. Yo necesito ese fuego glorioso de Dios en mi vida para yo pasar este tiempo y estar listo para la venida del Señor. Señores, procúralo. Pastor, lo he procurado. Procúralo más. Y no descanse hasta que eso se dé. Solamente voy a leerte este pasaje bíblico.
Está en Hechos capítulo 1, verso del 1 al 5. Por favor, está atento a esta palabra. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la promesa del Padre, ¿a qué se refiere? El verso 5 contesta esa pregunta y dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y siento que todo mi cuerpo se me eriza, porque el Espíritu me da testimonio que esta palabra es voz de Dios para hoy. Y nos está diciendo a todos nosotros: escuchen, Juan bautizó en agua, pero dentro de no muchos días yo te voy a bautizar en el Espíritu Santo. Y para aquel que lo crea, usted prepárese, porque la nube va a descender sobre ti y va a dejar una marca que te va a transformar la vida. Ya tú no serás la misma persona de antes cuando la nube de Dios venga sobre ti y el fuego deje una marca en tu vida. Hechos capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, porque cuando el Espíritu Santo desciende, no hay quien nos calle la boca. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, tú tienes que adorar como los locos, y tú tienes que alabar a Dios como los locos, y no te puedes callar, tú tienes que gritar, y tú tienes que llorar y soltar las lágrimas, y tienes que aplaudir, y tienes que pitar, y tienes que hacer. Y mira, eso son cosas que cuando tú sientes ese fuego, eso casi no se puede controlar, y es glorioso, es poderoso. Y ese escándalo se formó allí en Jerusalén. Y cuando ese escándalo se formó, dice en el verso 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, la gente de la calle se acercaron y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: pero miren, no son galileos todos estos que hablan, no son todos galileos, se supone que hablan hebreo. ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, de nuestras naciones respectivas? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en todos esos lugares habían lenguas diferentes, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia. Todos esos lugares eran lenguas y idiomas diferentes. En Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y les oímos hablar en nuestras lenguas nativas las maravillas de Dios. Y el verso 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos,
diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, como suele pasar, decían: están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos. Se tomaron el mosto, que es el primer producto de la fermentación de la uva, y eso emborracha. Y los que se burlaban de los cristianos porque estaban llenos del Espíritu y hacían cosas ridículas para los ojos de ellos, ellos decían: míralos, están borrachos. Pero los borrachos no saben hablar en idiomas que no conocen. Y termino con Hechos 2:16, leyendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Escuchen, amados, porque hasta ahora esto es el Viejo Testamento. Escuchen, estamos hablando del Viejo Testamento. El verso 17: y en los postreros días, y estos son los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En otras palabras, en los últimos días el poder de Dios va a caer sobre la iglesia, y todos volveremos a ser encendidos en el fuego. Esos niños que tú ves jugando con juguetitos debajo de la silla van a empezar a profetizar llenos del Espíritu Santo. Esos jóvenes que tú lo ves por ahí sentados con los brazos cruzados, medios apestados, van a ser llenos de la gloria de Dios y van a hablar en lengua. Y esos ancianos que estaban ya en su mente retirándose de todo y pensando que ya yo no soy útil ni siquiera en la iglesia, ¿sabes qué? Dios te va a poner a soñar de nuevo, porque cuando la gloria de Dios llena a un viejo, lo pone a soñar con la mente de joven y revitaliza tu vida, tu cuerpo. ¿Para qué? Para que los últimos años tú los puedas dedicar al Señor con la intensidad. Acabo de cumplir 67 años y me parece que ahora es que voy a comenzar. Y los otros días estaba hablando de retiro y el Espíritu en mi corazón me decía: cambia el tema, porque retiro de qué. Te vas a retirar el día que yo venga por ti. Y yo dije: amén, amén, Señor, amén. Qué bueno. Y dice la Escritura en el verso 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo, te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.